Lo llamaron el apóstol de Madrid, pues fue aquí donde desarrolló en plenitud su sacerdocio ejemplar y santo. Lleno del amor de Dios y celo por las almas, dio su vida por sus amigos, de toda condición. Llevó el Evangelio como misionero de Dios por plazas, calles, chabolas y palacios, haciendo suya la buena máxima que define su entera espiritualidad: hacer lo que Dios quiere y querer lo que Dios hace. San José María Rubio, hágase tu voluntad. Yo he venido sintiendo en mi alma cada día más necesidad de tomar una vida retirada, escondida, humilde, de obediencia, de consagración completa al servicio de Dios, sin cuidados temporales, libre de los muchos peligros que hay en el mundo, alejado de muchas exigencias sociales que a mí me turban, me inquietan y me perjudican. Sepa pues nuestra querida Madre, y sabed también vosotros, que no sólo saldré ganando yo en este asunto, si acierto a cumplir fielmente la voluntad de Dios, sino que mucha ganancia será para vosotros. No ganancia temporal, terrena y miserable, claro está, pero sí ganancia eterna, espiritual, llena de paz y de consuelo, aun en esta vida. Fue un 22 de julio de 1864, en esta pequeña villa de la provincia de Almería, Dalías, donde nace nuestro santo. Municipio rural de hombres y mujeres forjados en las durezas del campo, de vidas abnegadas a los designios de la providencia. Entre olivos y vides, entre calles y plazas encaladas de puro blanco, revoloteaba y se curtía el jovencillo José María. Sus padres, Francisco Rubio, hombre aguerrido de campo, y Mercedes Peralta, ama de casa, piadosos cristianos, vieron muy pronto a su joven hijo mostrar un amor muy devoto por nuestro Señor Jesucristo. Recibió el bautismo el mismo día de su nacimiento, en el baptisterio de Santa María de Ambrox, muy cerca del antiguo Cristo de la Luz, luz que acogerá y que será la que irradia un mundo entrante en tinieblas. Era un niño que desde chico, cuando nació, el abuelo dice, este será un gran santo, porque dice que vio como si fueran unos resplandores en la habitación. Él vive en un ambiente familiar extraordinariamente cristiano, con una sensibilidad enorme hacia todo lo que es la dimensión cristiana de la vida, y ya desde pequeño él era monaguillo y tenía una gran ilusión por ayudar a misa. Era un chaval despierto, pero eso sí, desde la infancia tenía un carácter enormemente compasivo, era muy querido de sus compañeros y entregado a cualquier actividad que le encargaban. Acostumbraba el jovencito José María visitar la iglesia muy a menudo, y cuando la encontraba cerrada, corría al sacristán para pedirle las llaves, y una vez allí permanecía en oración íntima con Jesús sacramentado por largos momentos. Gustaba mucho de la lectura, especialmente vidas de santos que solía recitar en voz alta. En el norte de España había hace muchos años una casa grande que llevaba el nombre de Loyola. Siendo un chaval de 10 o 12 años,
un tío suyo, canónigo, visita a la familia y entonces al descubrir las dotes extraordinarias de José María y su deseo de ser sacerdote, él lo lleva al seminario de Almería, donde hace sus primeros estudios, humanidades, y termina hasta primero filosofía. Y una vez que desea continuar la carrera hacia el sacerdocio, es entonces cuando ya ingresa en el seminario de Granada. Granada, esta bella ciudad, enclave último de la Reconquista española tan amada por los reyes católicos y que tantos poetas cantaron a sus maravillas, va a ser donde el joven seminarista se embeba del amor de Dios, en el estudio, el recogimiento y en la total abnegación. Tal vez en esos rosarios que rezaba desde pequeño, donde encontró la fuerza para llevar a cabo su vocación. Ciertamente Dios lo eligió desde toda la eternidad. Ciertamente Dios le llamó para que fuera su sacerdote, pero la fidelidad a la voluntad de Dios, que en eso consiste la santidad, se explica cuando tenemos fidelidad a la Santísima Virgen. En el seminario de Granada, sus compañeros lo definen como una persona enteramente entregada, un chaval de una experiencia de Dios muy profunda, muy servicial de todos, y ahí, a pesar de las dificultades que iba encontrando siempre en el camino hacia el sacerdocio, pero él siempre desea pues abrazar las dificultades por amor a Jesucristo. Gloria in excelsis Deo. Durante su estancia en el seminario de San Cecilio, cae gravemente enfermo, pero ofrece este sacrificio con total entrega a la vocación emprendida. Uno de sus profesores, don Joaquín Torres Asensio, había ya observado en el joven aspirante destellos de santidad. Él vio una persona que merecía la pena ayudarle, pues porque lo vio un hombre, un joven entregado, pues de esos jóvenes que a veces nos encontramos en las parroquias, en las comunidades cristianas, con un sentido pues muy agudo de su espiritualidad, y entonces él vio que podía ser un buen sacerdote y por eso siempre le ayudó a lo largo de su vida. Lo apadrina y le cede una habitación en su propia casa para su pronta recuperación. Estuvo prácticamente después toda su vida enfermo, de tal manera que ya desde la juventud fue un hombre con una salud muy débil. Es así como empezará una entrañable amistad que durará más de 20 años. La unión de maestro y discípulo se hizo así definitiva. Don Joaquín lo ha sido todo para mí. Pasaron los años de estudio, de madurez espiritual, hasta que don Joaquín gana en brillantes ejercicios una canonjía en Madrid, la de electoral. No dudó el canónigo en llevarse a José María con él. La situación sociocultural de aquella época evidentemente era una situación muy deprimente. Había pues en los barrios de Madrid, había unas grandes necesidades y aquello le llamó a él mucho la atención, puesto que sintió con una gran vivencia todo lo que suponía atender a estas personas. Ya desde sus años de juventud, él, al ver un poco la situación general de España, él estaba inquieto por decir qué podré yo hacer y cuándo podré hacer algo por estas personas. Y él orientó siempre su vida apostólica en esa dirección. Era un Madrid que por una parte crecía en lo que era la economía o la extensión, ¿no? Pero que como zonas marginales quedaban muy al margen de desarrollos, mucha desatención, gente muy pobre. Esos barrios pues estaban todavía, muchos de ellos, sin asfaltar, con dificultades muy serias de convivencia, de vivir humanamente y dignamente, ¿no? Y por tanto, el padre Rubio se dedica a esa atención de lo más marginal, de lo más necesario, de lo más pobre, ¿no? Y pedía además que se le
encomendaran ese tipo de tareas. Frente a ese Madrid pobre y abandonado, pues existía el Madrid de la aristocracia también, del crecimiento de otro tipo de instituciones sociales, políticas, culturales, y los desajustes, como pasa y sigue pasando en grandes ciudades, ¿no?, que tienen un desarrollo fuerte, pero que hay zonas suburbiales también fuertes, pues el desajuste era muy grande, y entonces el padre Rubio pues se dedicaba a esa atención. De hecho, se le consideraba así, como el padre de los pobres. Los que necesitaban algo pues sabían que si iban al padre Rubio siempre encontrarían algo, y la influencia en ese Madrid fue muy fuerte. La cosa ya estaba muy mal, porque el socialismo se metía, había muchos periódicos muy malos. Pues yo me acuerdo de decirlo a mi padre, que decía: eso no se os ocurre, hijos míos, ni mirar eso, ni en los puestos de esos periódicos son malísimos, decía mi padre. Primero, tienen muchas cosas indecentes, y en aquella época yo creo que lo hicieron aposta. Cuando vino la República, a mí me parece que lo hicieron aposta, porque entonces aposta unos escaparates que no podía usted ir por la calle, unas desvergüenzas, la gente, unos escotes, incluso personas buenas. Cuando una vez salía mi padre a saludarle, le decía: ay, Ruiz de los Paños, qué mal estamos, qué mal estamos. En este escenario social de la España de fines del siglo XIX, el joven seminarista cursará los últimos estudios sacerdotales en el antiguo Seminario de Madrid, San Dámaso, en la calle de la Pasa. El padre Rubio solía decir que él deseaba ser otro Cristo, alter Christus, en latín, que es una frase también muy típica de la espiritualidad. Ahora se ha olvidado un poco, ahora no se usa tanto, pero que en su época era como una especie de lema. Con esa expresión, alter Christus, que ya el padre Rubio decía incluso antes de ser sacerdote, lo que se quiere decir es que el sacerdote, por el ministerio que ha recibido, por su incorporación a Cristo sacerdote, representa a Cristo en el pueblo cristiano. Y aunque seamos pobres y muy limitados y pecadores, por la consagración sacerdotal actuamos, como dice el concilio, en la persona de Cristo cabeza en favor del pueblo cristiano. Por eso la veneración que la tradición cristiana ha tenido al sacerdote ha sido siempre muy grande, porque se ha visto en él al que representa a Cristo en el seno de la comunidad. Y en la capilla del actual Palacio Arzobispal, en la calle San Justo, se ordena sacerdote. Pocos días después, un 12 de octubre, día grande para la hispanidad y fiesta de Nuestra Señora del Pilar, celebrará su primera Santa Misa en la intención de don Joaquín, ya que éste, por ser aragonés, tenía especial devoción a la Virgen del Pilar. La misa la celebra en la antigua Catedral de San Isidro, otrora Colegio Imperial de la Compañía de Jesús. Fue aquí, en la capilla dedicada a la Virgen del Buen Consejo, donde el nuevo misacantano pronunciará su primer Dominus Vobiscum y su primer Hoc est tenim corpus meum. Y así, toda su vida será una santa misa, un sacrificio eterno ofrecido al Padre, un alma víctima entregada a Dios en el misterio de la redención. Su deseo, ser un alter Christus, un Cristo que a semejanza suya llame a la conversión de los pecadores por amor de Dios. Si Jesucristo dijo: «Sed santos como vuestro Padre es santo», el padre Rubio continuó la llama encendida legada por la tradición para darla a los demás, para santificar y hacer santos, pues es mandato de Dios. Su primer destino ya sacerdote fue aquí, en Chinchón, a pocos kilómetros de Madrid, un pequeño pueblo situado entre ríos, con 1 millar de casas y poco más de habitantes. El nuevo coadjutor, que solo contaba con 23 años, pasa a ser el confesor del pueblo y sus alrededores. Un hombre de confesonario, dedicaba muchos ratos a atender a las personas que acudían a él. Me recordaba ese parecido que tenía con el santo cura de Ars,
cómo pues dentro de su sencillez, de su modo de proceder, pues tenía el confesionario, era para ellos como su gran predicación, porque a través de la confesión iban ayudando, iban orientando a muchas personas, a todos los que se acercaban a él. Lo buscan los pecadores, seglares que le pedían consejo para vivir en el mundo, e incluso religiosos que se ponían bajo su dirección espiritual, pues confiaban que sería el buen pastor que los guiaría a la santidad. Cuando salías del confesionario salías otra, eso sí que se lo digo. Eran unas palabras, te llegaban tan al corazón. Mira, a mí me dijo una vez, dice, ¿y por Jesús no eres capaz de hacer eso? Anda, 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 que no sé lo que te voy a hacer, me decía. Y así con la mano en el confesionario yo decía, anda, 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 que no sé lo que te voy a hacer. Para el padre Rubio, toda la vida espiritual se reduce a una sola cosa: hacer la voluntad de Dios con amor filial. Su gran anhelo fue lo que tantas veces había expresado San Ignacio de Loyola: que su divina voluntad siempre sintamos y enteramente cumplamos. La memoria de un feligrés nos recuerda estas sus palabras. Todo era en él procurar la gloria de Dios, el bien de todos y su propia santificación. Decía muchas veces, hacer lo que Dios quiere de verdad, no lo que quiero yo. Porque parece, decía el padre, uy, ahora hago esto, no, pero me parece... No, pero si el padre, si el Señor es padre y qué sé yo qué. El Señor es padre, pero quiere que te sacrifiques por él. Eso a mí me lo decía muchas veces. Porque decía, padre, pero también el Señor es nuestro padre y tal. Claro que pues por eso que tu padre te quiere, pero que seas buena, no que seas medio buena. Eso lo decía muchas veces a muchas, porque conozco varias y muchas veces me lo dicen también. El pueblo lo quiere. Su gran generosidad, sencillez y humildad cala entre los habitantes de este singular paraje español que lo busca y lo tiene ya por santo. Él solía decir: para avanzar por la senda del espíritu hay que desconfiar absolutamente de sí y confiar ciegamente en la misericordia de Dios. Acuda mucho a la oración, buscando en ella lo que desee, pero no fuerce la máquina, no admite violencia esta práctica, toda sobrenatural. Ha de ser obra de la gracia, sea en todo la voluntad del Señor. Que él repetía con mucha frecuencia, hacer lo que Dios quiere, querer lo que Dios hace. Era un poco como en cada momento de nuestra vida tenemos que estar muy atentos al Espíritu de Dios para no hacer nuestro capricho, sino hacer aquello que sea del mayor agrado de Dios. Él tenía muy metido pues aquella frase de San Pablo que el cristiano busca lo que agrada a Dios para vivir así en esa sintonía con la voluntad de Dios. Querer, en primer lugar, lo que Dios hace significa estar abierto a la acción de Dios en nosotros, que no va normalmente por los caminos por los que nosotros quisiéramos ir. Como dice el profeta Isaías, vuestros caminos no son mis caminos. Y por tanto, el cristiano tiene que querer lo que Dios hace en él. Eso se puede también glosar con la famosa indiferencia ignaciana, estar uno dispuesto a recibir de Dios salud, enfermedad, vida corta, vida larga, eso que dice San Ignacio en el libro de los ejercicios espirituales. Y cuando un cristiano quiere lo que Dios hace, pues evidentemente hace lo que Dios quiere, es decir, se pone en un estado de docilidad al Señor, de manera que hace su voluntad, cumple su voluntad, y ese es el principio de la santidad, ¿no? Hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos, como dice Jesús en el Evangelio. El que haga eso, pues es un santo, como lo hizo el padre Rubio y como tantas personas pues lo llevan como lema de su vida. Al padre Rubio bien se le podía comparar a un San Juan de la Cruz o a un San Francisco de Sales. Del primero tenía la luz, del segundo la suavidad y la dulzura. Más bien serio, se reía poco el padre Rubio, siempre mirando al suelo, siempre con el manteo no suelto, así da la vuelta, con los ojos bajos. Nunca le vi al padre Rubio con los ojos así mirando a la gente, nunca, nunca. Quisiera que hubieran visto cómo iba vestido, Los calcetines se le notaban los zurcidos, por arriba se le veían, y eso que llevaba casi siempre botas.
pero debía de llevar los boletines, los más viejos de todos, llenos de zurcidos. Yo decía, un padre de la categoría del padre, ¿cómo ir así? Y el manteo y todo lo que llevaba, de lo más corriente, por no decirle lo más vulgar que había. Pobre, pobre, pobre. El sombrero no se me olvidará. Algunas veces yo, ¿cómo llevará al padre ese sombrero? Algunas así, de tanto limpiarle así, más bien pelado. El sombrero, que ustedes saben que entonces llevaba la teja grande, los sacerdotes, y él nunca fue sin ellos. Y bajo llevaba el solideo. El padre Rubio llega a Extremera desde Chinchón, donde fue coadjutor. Y Extremera vino de párroco, fue la primera parroquia y única que tuvo como párroco. Al padre Rubio le debe Extremera la fe. Es un pueblo de muchas cualidades grandes en la guerra civil, que ahora tanto se menciona, por muchas razones, posiblemente por el padre Rubio que inculcó esas cosas. No dieron ningún paseo ni murió nadie, de ningún bando, ni de ningún signo. Luego él apenas si comía y de lo que le ponían en el plato se lo iba dando a los más necesitados. Entonces había mucha gente pobre. Hoy, gracias a Dios, la cosa está mejor. Pero entonces en Extremera era un pueblo de muchos jornales, se vivía del esparto y tal, y él, el padre Rubio, se lo daba a los más necesitados. No solo por eso corrió la fama de él, sino porque era un hombre de sagrario, un hombre de esos que al verlos y conocerles, decía mi abuela, que tenían algo especial, como un don especial. A pesar de su juventud y del poco tiempo que estuvo en Extremera, dejó una impronta grande, como ya se fue con la impronta de ser un santo. Todo el que le veía y hablaba con él decían, esto es un santo. Se levantaba a las 6 de la mañana y lo primero que hacía venirse al sagrario. Es que era todo un sacrificio. Su vida era eso, sacrificar. Todo era oración, estar junto al sagrario. Él no quería nada más que estar junto al sagrario. Por la noche dormía a veces, decían, en un sillón y tenía mucha mortificación. Con el ejemplo no necesitaba hablar. Una persona, vamos, que no lo hay ahora. Con el padre Rubio vuelve al pueblo la vida de sacramentos, de oración. El espíritu religioso se respira en todos los rincones. En su apostolado sacerdotal cuida de los enfermos y de los pobres, a los que instruye en las verdades de la fe. Sumerge a los feligreses, especialmente a los niños, en lo sobrenatural, enseñándoles a conversar con Dios en la oración, a realizar el examen de conciencia y a soportar por amor de Dios las dificultades de la vida. A mí me preguntaba, ¿cuántos sacrificios has hecho por el Señor? Decía, un poquito de agua, me quiero tomar un vaso de agua, decía él, porque quiero decirle esto para que vea las cosas que decía, porque en realidad éramos criaturas, porque yo tendría 14 o 15 años, no los tenía todavía cuando yo me empecé a confesar con él. Y decía, pues mira, un traguito de agua, que ahora tengo mucha gana, pues déjale para luego. Una cosa que te gusta mucho, que la mamá pone un postre que os gusta más, pues este poquito lo voy a guardar para el niño Jesús. Y luego te lo tomas, pero no en ese momento. Hay que hacer sacrificios y siempre nos hablaba muchísimo, por lo menos a mí siempre me hablaba de eso. Como veía que era tan glotona y tan mala, decía, esta la tengo yo que poner derecha. Ofrecía una dirección espiritual exigente, lo que suponía la renuncia inmediata del penitente de los malos hábitos, y conseguía que éstos realizaran los ejercicios espirituales de San Ignacio. Daba normas de vida austera y exigía cuenta de todo ello. Su orientación era siempre que el cristiano fuera viviendo en el mundo, pero con una gran experiencia de fe. Cuando el cristiano se va acercando a Jesucristo, va adquiriendo las mismas actitudes de Cristo Jesús. Y ofrecer al Señor todo lo que voy haciendo a lo largo del día. San Ignacio de Loyola, del que
San José María Rubio era fiel discípulo, recomendaba mucho poder encontrar a Dios en todas las cosas. Y ese poder encontrar a Dios en todas las cosas, en el trabajo, en la oración, en la convivencia, quiere decir que supone siempre de nosotros una gran entrega y una gran abnegación desde nuestra experiencia de Dios. Un cristiano tiene que ser muy consciente de que en él habita la Trinidad y está en gracia. Por eso el drama más grande que el hombre puede experimentar es el drama del pecado, no hay otro drama peor, ¿no? Cuando se habla de lo primero que tiene que hacer la Iglesia, de lo primero que hizo Jesucristo ante las dificultades humanas fue salvar al hombre del pecado. Y por tanto hay que llevar al hombre y al cristiano a la conciencia de que por el sacramento del bautismo se ha convertido en morada, en templo de la Santísima Trinidad, que si esto lo viviéramos y lo vivenciáramos profundamente, pues sería un elemento constitutivo de nuestra espiritualidad y de nuestra moral cristiana, ¿no? Y pronto regresa a Madrid por iniciativa de don Joaquín, su protector, que le insta a que se presente a unas oposiciones un puesto vacante en la canonjía. Puesto que tenía una gran preparación, el protector, don Joaquín Torres, cree que tiene que presentarse a canónigo para la Archidiócesis de Madrid. Él se resistía porque veía que Dios lo llamaba por otro camino, pero por no contrariar a su protector, él se presenta a las oposiciones. Afortunadamente no las sacó, fue suspendido, y ahí vio él la mano de Dios porque quería dedicarse más plenamente a la acción pastoral. A pesar de todo esto, lo nombran profesor del Seminario de Madrid y notario del Tribunal Eclesiástico. Aquí impartirá filosofía y literatura, y además clases de metafísica general y un curso de perfeccionamiento del latín. En este seminario ya tenía fama de santo. Don José María no pertenecía a los santos sabios. Se le daba mal la metafísica y el latín. No estaba hecho para los análisis abstractos. Al igual que San José, muchos santos canonizados y beatificados, y que son ejemplos de vida, no poseían gran cultura, pero habían penetrado tan profundamente en el Evangelio que vivieron según su espíritu, de forma sencilla. Si uno sabe ponerse en la presencia de Dios y vivir bajo esa presencia, está en el ámbito propio de lo que llamamos la filiación, ser hijo de Dios. Los santos han vivido así y la mayoría de los santos, cuando hablan de su espiritualidad, este punto coinciden porque es fundamental. Santa Teresa de Lisieux, San Luis Gonzaga tienen anécdotas preciosas de lo que significa vivir en la presencia de Dios. Él buscaba instruir al feligrés contra el espíritu mundano. Enseñaba las verdades de la salvación y no dejaba de exhortar a los fieles para que depositaran toda su confianza en Dios Padre, recordándoles que Él había puesto a nuestra disposición abundantes medios sobrenaturales para ganar el cielo: la oración, la penitencia, la frecuencia de los sacramentos. Cuando salía del confesionario, se metía en la iglesia y hasta las tantas de la noche no salía, y entonces muchas veces le teníamos que llevar, porque nos daba pena que se fuese solo. Pero este enorme trabajo apostólico comienza a pasarle la cuenta a su salud. Su espíritu de penitencia, sus pocas horas de descanso, van poco a poco desgastando ese cuerpo lleno de vigor. Don Joaquín le advierte de que trabaja demasiado y le recomienda que se tome unas vacaciones. Viajan a Bouzas, Pontevedra, junto al mar. Pero una vez en este tranquilo lugar, su celo por las almas puede más y comienza una labor apostólica. Prepara niños para la confesión, la primera comunión, organiza una peregrinación al Monte de la Guía. Él lo hace descalzo. Es en esta peregrinación donde él manifiesta esa inquietud que llevaba años en su interior. Quiere ser jesuita.
Ya desde el tiempo del seminario y los primeros años de vida sacerdotal en la diócesis de Madrid, él deseaba ser jesuita y de alguna manera él se decía que era jesuita ya de afición. En su época de sacerdocio, de diocesano, él había entrado en contacto con la Compañía de Jesús e iba colaborando con algunos de los padres en el apostolado de la oración, en el apostolado de la prensa y en varias actividades que le iban también encomendando en sus tiempos libres. Dios no abandona a aquellos que a Él se entregan. Acaba por mejorar notablemente su salud y vuelve a Madrid. Al llegar le esperaba un nuevo destino. Es nombrado capellán de las Bernardas. Las monjas, al verlo tan joven, al principio desconfiaron un poco. Le tomaron como con falta de experiencia y de madurez. Pero esto se desvanecería ya que, viendo su buen quehacer, no tardaron en resaltar: nuestro nuevo capellán es un santo. Celebraba la Santa Misa como elevado hacia Dios, y se le veía bien compenetrado de su alto ministerio, ya sea durante la misa, ya una vez terminada esta, en sus largas oraciones en la acción de gracias. Ven en él al hombre de Dios, es decir, ven al hombre de Dios, un gran hombre de una gran penitencia que vivía entregado totalmente a Dios. Era su vida también austera, ya se levantaba muy temprano para ir a la iglesia, de tal manera que algunas personas pues veían que la luz de su habitación se apagaba muy tarde y a primera hora de la mañana él ya se había despertado para ir a la iglesia y veían que la luz de la iglesia estaba encendida. Vivía muy pobremente, de tal manera que prácticamente todo lo que recibía pues lo daba a aquellos que acudían a él. Era un hombre generoso para dar todo aquello que recibía. Cuando iba el padre Rubio llevaba una procesión casi siempre, todos los pobres iban detrás de él, porque como ya sabían dónde iba, todos detrás de él, y a todos les daba. Yo decía, pobrecito, ¿cómo podrá dar a tanto? Sacaba el monederito, iba dando, yo no sé cuál les daría, pero siempre daba al pobre. Nadie se iba sin nada que él le diera. Entonces una perra gorda era mucho, que ahora decimos eso es una tontería, pero no, entonces no era una tontería una perra gorda, porque yo me acuerdo cuando mi abuela me daba a mí una perra gorda, yo me creía la reina, y es verdad que era así. Entonces no había dinero. Predicaba mucho sobre los novísimos, sobre el cielo, el infierno, el purgatorio, la muerte, el juicio. Él estaba convencido que lo que necesitaban esos pobres era la salvación eterna del alma, y es por eso que insiste tanto en su predicación en estas cosas. Él decía una frase que se hizo muy popular, que el único dinero que nos llevaremos en el último viaje será en nuestra caja de muertos, ¿no?, de despojo, pues será el que hayamos dado a los pobres. Al mismo tiempo que desempeñaba su labor de capellán de las Bernardas, fue nombrado notario del obispado y más tarde encargado del registro de la vicaría. Sobre su mesa llovían todos los días cartas de gentes necesitadas que le pedían con angustia su ayuda y protección. Tenía que asilar ancianos, colocar obreros, resolver conflictos, conseguir dotes para monjas, consagrar hogares, socorrer mendigos, procurar escuelas, evitar desahucios, arreglar matrimonios, visitar enfermos. Cuanto más tenga que trabajar, mejor. Los labradores no se quejan de tener mucha cosecha. El padre Rubio, como tantos otros santos, sabía que la fuerza viene de Dios. Contemplare et alis tradere contemplata, contemplar y de aquello que hemos contemplado dar a los demás. En eso consiste el apostolado. No podía dar tanto fuego del amor de Dios el padre Rubio si no hubiera encendido ese fuego en la hoguera de la oración. Estando en Granada, hizo una visita al noviciado de la Compañía de Jesús. Ahí él ya siente una llamada a seguir los pasos de San Ignacio. Desde entonces se hacía llamar jesuita de afición. Tras la muerte de don Joaquín Torres, a quien él había cuidado con una fidelidad grande, él decide entrar en la Compañía de Jesús.
hace ejercicios espirituales, ya siendo sacerdote. Él tenía 42 años, y entonces a partir de esos ejercicios espirituales él decide entrar en la Compañía de Jesús. Hace su noviciado en Granada y el 12 de octubre de 1908 hacía su profesión religiosa. Después de un año de estudio y de un breve periodo de trabajo pastoral en la residencia que la Compañía de Jesús tiene en Sevilla, es destinado por los superiores a Madrid, su destino que va a ser definitivo, en la residencia que estaba en la calle La Flor, y allí permanece hasta su muerte. En 1911 es destinado a la Casa Profesa de Madrid, en la calle de la Flor Baja, donde pasará el resto de su vida. Él dejará escrito: que yo sepa aprovecharme, Dios mío, del bien incomparable que tengo con mi santa vocación de jesuita, y que yo sea todo para servir a Jesucristo y ayudar a la salvación de muchas almas. Se incorpora a la Compañía de Jesús, en la cual pues despliega una actividad pastoral muy fuerte en zonas de Madrid que podríamos considerar de gente humilde, de gente pobre, como era Entrevías, Usera, el barrio de la Ventilla, y donde se dedicó sobre todo pues a predicar, a atender a la gente y especialmente a los más pobres. El cuidado que prestó a los pobres se hizo muy proverbial en la diócesis de Madrid. Allí pues toda su actividad era confesonario y atender ya los grupos, ya las Marías de los Sagrarios, los Caballeros del Corazón de Jesús, y desde ahí también atendía a todos los barrios, sobre todo el barrio de la Ventilla. Lleno del amor de Dios, acude a los suburbios alejados de la capital, donde abunda la miseria, donde los traperos viven encima de las inmundicias. Él busca evangelizar a toda esta gente, a pesar de que una sotana no está bien vista en estos barrios. Una de las frases que él repetía cuando se encontraba y cuando iba formando a los seglares era de: hay que lanzarse, no hay que quedarse encerrados en uno mismo. Y evidentemente en el barrio de la Ventilla, entonces pues era uno de los suburbios más fuertes de Madrid, y fue el que donde desarrolló prácticamente toda su actividad. Allí fundó unas escuelas, primero unas escuelitas, fue formando maestros que estuvieron al frente de esas escuelas, y después pues aquello fue creciendo y se desarrolló plenamente. Su apostolado no solo fue extenso, sino fecundo. Creó a su alrededor un mar de santos. Nadie da lo que no tiene, y el padre Rubio rebosaba caridad. Tan bien instruidos fueron muchos de sus discípulos que llegaron a ofrecer, llegada la hora, su sangre en el martirio. El padre Rubio predicó en Madrid, donde desfilaron los mejores oradores de España. Sin embargo, él no destacó por frases retóricas, ni estilo sonoro, ni conceptos profundos, ni ideas sorprendentes, sino un lenguaje ingenuo, digno y limpio, sencillo. Una doctrina teológica y ascética común, pero muy sólida, con un fervor indescriptible, que contagiaba a todos el amor a Dios. Su palabra era una palabra, lógicamente, que la habían sentido y gustado en la oración, y por eso siempre también penetraba en los corazones de los oyentes. Y esos momentos de oración en compañía de Jesús sacramentado, en compañía de la Santísima Virgen, es la clave que explica todo. Eso es lo que explica la diferencia entre un predicador y otro. No son muchas veces las palabras, es la santidad lo que mueve, y esto lo encontramos en la oración. Es posible en este destierro comunicarse con el Dios infinito. Yo sé que quien esto no lo creyere, no lo verá por experiencia, porque es muy amigo de que no pongan tasa a sus obras. La verdadera unión con Dios se puede muy bien alcanzar con el favor de nuestro Señor, si nosotros nos esforzamos en procurarla, con no tener voluntad, sino atada con lo que fuere la voluntad de Dios.
Íbamos a misa ahí en la calle La Flor, eso era una maravilla. Se decía 4 palabras en el Evangelio, pero salías llorando. Y siempre salíamos, porque casi todas nos conocíamos, porque íbamos entonces a las obreras del cerro, que él iba también mucho y nos decía la misa muchas veces. No hablaba de otra cosa. No pierdas el tiempo, hija mía, decía. Aquí estamos para eso, para acercarnos al Señor cada vez más, porque Él nos ha traído para eso. Decía cada cosa al padre que decía, madre mía, este padre es que ve al Señor. Yo decía, le tiene que ver, porque si no, no es posible que dijera, ¿el Señor para qué te ha traído al mundo? Para que te santifiques, no para que hagas el tonto. Eso decía muchísimas veces a muchas confesadas, porque me lo han dicho a mí también. Una de sus máximas que muy frecuentemente repetía dice así: contemplar la humanidad santa de Jesucristo y mediante ella subir a la divinidad. Meditad las virtudes de Jesucristo y desead practicarlas. Y no solo esto, sino trabajad para conseguirlas. Habréis vaciado primero el corazón y después os habréis llenado de Dios, y Dios obrará en vosotros maravillas. Te explicaba lo que era el amor de Dios, y por eso, como el amor de Dios es tan grande, el amor que Él nos tiene a nosotros, a las criaturas, pues el premio es el que nos da, el cielo. Y luego enseguida nos decía lo que era el pecado y lo que era la gracia. Si eres malo vas al infierno, eso decía el padre Rubio, pero así de claro, el que es malo se va al infierno. Luego además es malo porque, mire, no quiere confesar, no tiene arrepentimiento. Pues una persona que no tiene arrepentimiento, pues dígame usted lo que es. Eso sí que lo advertía el padre, ¿eh? El padre siempre decía, la misericordia del Señor es grandísima, pero también el arrepentimiento del sujeto tiene que ser grandísimo. Pues si no tienes arrepentimiento no tienes nada, hijo mío. La santidad y la perfección consiste en el amor a Dios, y lo sumo de la santidad y perfección consiste en obedecer a Dios, recibir gustosamente todas las cosas como venidas de sus manos. Se ponía los pelos de punta, porque decía, ¿pero qué puede hacer un alma cuando el Señor nos ha dado su vida por nosotros? ¿Y cómo murió el Señor? Crucificado. ¿Cuánto martirio no le dieron al Señor? Pues ¿qué podemos hacer nosotros, Dios mío de mi vida? Que yo no quiera ni busque otra cosa que cumplir en todo la santísima voluntad de Dios. Hágase tu voluntad. El padre Rubio, antes de morir y durante toda su vida, pues repetía una jaculatoria que es profundamente hermosa y porque es del Evangelio, es de Cristo, hágase tu voluntad. Jesús en esa fórmula nos ha dado la quinta esencia del Evangelio. Que el padre Rubio se haya incorporado en esa mística del cumplimiento de la voluntad del Padre, pues es algo evidente, algo que todo cristiano, todo sacerdote tiene que hacer, porque solo en la voluntad de Dios nosotros nos realizamos y vivimos y hacemos lo que Dios quiere. A mí desde luego me hizo mucho bien, y lo que me decía lo tengo clavado en el alma todavía. Decía el padre Rubio, sobre todo la humildad, hija mía. Alma sin humildad no es nada, y es verdad, lo decía él siempre. Y yo eso se me ha quedado muy grabado y lo llevo siempre presente. Pero sobre todo el padre Rubio es que tenía fama, eso sí que se lo digo, tenía fama de santo. Y todo el mundo decía, pero te confiesas con un padre Rubio, vaya suerte. Y le gustaba muchísimo, siempre inculcaba mucho la penitencia. El cilicio lo primero que te encantaba. A mí me decía, ¿cuántos años tienes? Y yo decía, padre, si ya lo sabe usted, le decía yo. Y padre, que tengo 14. Bueno, media hora, pero nada más que media hora. Bueno, pues padre, media hora los viernes. Mientras me confesé con él, yo así lo hice. El arzobispo de Madrid, Eijo Garay, él lo definió como el apóstol de Madrid, porque trabajó en todas las dimensiones del apostolado y a él acudieron todas las personas, desde los más intelectuales, más de relieve social, hasta los más sencillos y los más humildes. Su vida fue enormemente apostólica desde los inicios, y porque se dedicó a esas actividades que diríamos constituyen el núcleo del ministerio sacerdotal, y porque lo desplegó mediante el cuidado de la dirección espiritual, que a su vez, cuando se cuidan a las personas, esos cristianos a su vez se convierten en apóstoles. Él creó también la Asociación María de los Agrarios. A partir del Congreso Eucarístico Internacional, él quedó muy impresionado y entonces, pues, al regresar a Madrid, vivía siempre esa
Santísimo, él ya con el grupo de personas que acudían a él pues para dirigirse espiritualmente, fundó este grupo de las Marías de los Sagrarios. Y cuando se lo dijo al arzobispo de Madrid, le dijo que quería fundar un grupo de personas que estuviesen adorando al Santísimo allí en la diócesis. Y le contestó el prelado, no solamente en la diócesis, sino en todo el mundo. El padre Rubio vio claramente la urgencia de esta piadosa devoción para acompañar y reparar a Jesús sacramentado en la soledad de los sagrarios. El fin de esta obra es proveer de Marías adoradoras los sagrarios desiertos, convertidos hoy en calvarios por la ingratitud y el abandono de los cristianos. La obra, pues, se dedica a procurar que no haya tabernáculos sin sus 3 Marías, las cuales trabajan porque se abra el sagrario y se visite al Santísimo Sacramento diariamente. Deben fomentar las Marías las comuniones de los 9 primeros viernes de mes, la frecuencia de los sacramentos y la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Ay, para mí lo de las Marías de los Sagrarios es la cosa más maravillosa que he vivido, porque es la adoración al Santísimo, es estar en la presencia del Dios vivo, media hora en silencio, bueno, media hora o más, porque media hora no basta, y estar con Él, simplemente estar con Él. Bueno, es una gracia que Dios me ha concedido que no lo cambiaría por nada. El 30 de abril de 1929 es trasladado enfermo al noviciado de Aranjuez. El padre Rubio presiente su muerte. Hay que sacrificarlo todo al Señor, incluso la vida si Él lo pide. Se puso enfermo, estaba en la calle La Flor, y entonces pues los superiores vieron que era necesario pues trasladarlo a Aranjuez para que pudiera estar más atendido. Entonces allí estaba el noviciado y allí fue destinado. Y el hermano que lo atendía le dijo que ya estaba próxima su hora y que rompiese todos los cuadernos que él tenía, sus apuntes de la predicación y de su diario. Y efectivamente así lo hizo. Y a la mañana siguiente moría. Realizó su vida en esa fidelidad a su bautismo, a su consagración sacerdotal, a su consagración religiosa, y la verdad es que al morir todo el mundo tuvo la impresión de que había muerto un santo, de tal manera que entonces, en el año 29, cuando muere en Aranjuez, al día siguiente sale la noticia en los periódicos y al entierro pues bajó de Madrid muchísima gente. Entonces, que los medios de transporte pues eran muy deficientes, sin embargo se desplazó mucha gente a Madrid, de todas las edades y de todos los estratos sociales de la sociedad. Hoy día se le rinde culto en el claustro del Templo del Sagrado Corazón de Jesús y San Francisco de Borja de la Compañía de Jesús en la calle Maldonado de Madrid, España. Son miles los fieles que siguen visitando su tumba para que interceda por los favores pedidos ante Dios nuestro Señor. Son 2 las curaciones que datan de 1944 y 1953, oficialmente calificadas de milagros. Una enferma de cáncer, María Dolores Torres, vecina de Dalías, y María Victoria Guzmán, vecina de Aranjuez, que recobró milagrosamente la salud estando en coma. Fue beatificado por Juan Pablo II en 1985, quien dejó firmado su decreto de canonización a favor del milagro obrado en un jesuita, el padre José Luis Gómez Montán, que sufría cáncer incurable de pulmón, un carcinoma epidermoide. Finalmente, fue canonizado en Madrid, en mayo del año 2003, por su santidad Juan Pablo II, quien lo llamó otro Cristo, un Alter Christus.
He recurrido a él siempre que voy a Maldonado, siempre voy a rezar. Lo tengo presente siempre en mi vida. Para mí es, diríamos, pues, el santo que realmente le tengo una gran devoción. Yo le llamaba modelo de santidad, porque era un santo. Cuando yo era niño yo oía hablar del Padre Rubio, ¿no? Yo he nacido ya en la segunda mitad del siglo pasado, pero yo oía al Padre Rubio. Los taxistas llevaban su fotografía del Padre Rubio en los taxis, ¿no? Porque se hizo verdaderamente popular y tenía fama de santidad, fama de santo. Siempre que viajaba en el tranvía, pues sacaba 2 billetes y decía que uno era para él y otro era para el Señor que le acompañaba, el Señor Jesús, que era su compañero en el camino de cada día. Padre Rubio, en nuestras armas, tu voz con fuerza renace, hace lo que Dios quiere, querer lo que Dios hace, hace lo que Dios quiere, querer lo que Dios hace. Sed perfectos. Estas palabras son de nuestro Señor Jesucristo, y Él las dice a todos los que quieren seguirle practicando su santo evangelio. Él lo dice a ricos y pobres, a jóvenes y viejos. Esta palabra es para todos.